inclusión, participación, empoderamiento. Ida Riadis CBM. Información, entrevistas, noticias para todos y todas. Noticiero inclusivo. ¿Qué tal, amigos oyentes, televidentes, seguidores del noticiero inclusivo de Riadis, Ida y CBM? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuestro segmento de entrevistas. Sus amigos Vladimir Guevara en Controles y Miguel Gavilanes, les agradecemos por acompañarnos en este segmento de nuestro noticiero inclusivo. Hoy vamos a dialogar con Cintia Brizuela, es funcionaria de UNICEF para la región de América Latina y el Caribe en materia de discapacidad. Vamos a iniciar este diálogo dándole la más cordial bienvenida y agradeciéndole por esta posibilidad que nos da de dialogar con ella sobre el trabajo que UNICEF viene realizando en este campo. Cintia, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes hoy aquí y gracias por la invitación a conversar hoy sobre algo tan importante profesional y personalmente para mí. Yo soy Cintia Brizuela, soy paraguaya y estoy ahora en la oficina regional de UNICEF en mi carácter de especialista en educación inclusiva. La educación inclusiva es un tema esencial y sobre todo ahora durante este tiempo de pandemia y en el pensamiento de reconstruir una sociedad mejor y reconstruir mejor nuestras sociedades después de este gran desafío a nivel global. Yo creo que es un tema esencial, no solo en lo personal, pero también en lo profesional y para todas las organizaciones que trabajamos por los derechos de los niños, niñas y las personas con discapacidad. Es un gusto compartir con ustedes este diálogo y estoy a las órdenes. Muchas gracias. ¿Dónde reside Cintia, por favor? La oficina regional de UNICEF para América Latina y el Caribe está situada en la ciudad de Panamá. Entonces, yo estoy aquí en Panamá desde hace 2 años y estoy trabajando como en UNICEF tenemos una figura que se llama punto focal. Soy el punto focal regional para temas de discapacidad. La oficina regional de UNICEF trabaja con 25 oficinas en más de 35 territorios y países de América Latina y el Caribe. Entonces, la tarea de trabajar temas de inclusión de manera transversal en todos los programas que UNICEF tiene a su cargo, lo acompañamos a las oficinas de país, desde la oficina regional, con soporte técnico y apoyo estratégico, como la constitución y la formalización de las redes de los trabajos con las otras organizaciones y de la sociedad civil, de las personas con discapacidad, las otras agencias, para trabajar en forma conjunta por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con y sin discapacidad. Perfecto. Vamos con la pregunta de cajón que realizamos a todos nuestros invitados. ¿Quién es Cintia Brizuela? ¿Quién es Cintia Brizuela? Bueno, dije en un principio soy paraguaya, con mucho orgullo. Con mucho orgullo también soy mamá de un niño con discapacidad, de un adolescente, ahora ya es un muchacho con discapacidad. Entonces, he entrado en el tema desde el nacimiento de mi hijo ya hace 18 años y por eso me refería a algo personal. Personalmente estoy comprometida con el tema como madre, pero también como profesional en el área de la educación. Yo he trabajado en diferentes áreas de educación, tanto a nivel nacional como internacional. Ocupé el desafiante puesto de ser viceministra de Educación de mi país. También he trabajado para muchas organizaciones internacionales a nivel nacional en mi país, a nivel internacional también, trabajando temas de educación como educación de adultos, educación de jóvenes, educación vocacional y siempre con la mirada en la inclusión,
¿no? Entonces, esa es Cintia Brizuela. Cintia Brizuela tiene el deseo de seguir trabajando por los derechos de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, porque para empezar bien tenemos que empezar desde el inicio. Entonces, desde la primera infancia tenemos que tener un trabajo coordinado para que los derechos de cada uno de nuestros niños, y especialmente en nuestra América Latina y el Caribe, donde hay mucha desigualdad, donde hay mucho trabajo por hacer para acortar las brechas, tenemos que unirnos y trabajar en forma conjunta para hacerlo. Entonces, eh, esa es Cintia Brizuela. ¿Qué discapacidad tiene tu hijo? Mi hijo es autista, entonces Perfecto. es un niño autista, sí. Debe tener una inteligencia exuberante, seguro que sí. Dentro del trabajo que viene realizando la UNICEF, ¿qué se está haciendo en cuanto a la defensa o a la protección de los derechos de los niños con discapacidad? Bueno, UNICEF desde sus inicios como tiene la tarea de garantizar, de trabajar para la garantía de los derechos de los niños y de las niñas, desde la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas, ha venido organizando su tarea de manera programática a nivel nacional con los gobiernos para esta garantía. Entonces estamos hablando de la garantía de los derechos a la educación, de la garantía de los derechos a la salud, del acceso a una educación de calidad, del acceso a la protección integral de cada uno de estos derechos. Entonces ese es el trabajo que hace UNICEF, y desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha venido trabajando sistemáticamente para que en cada uno de estos programas de protección, de salud, de educación, de protección social, de investigación, de recolección de datos, ha venido trabajando con indicadores para incluir a los niños y niñas y adolescentes con discapacidad en sus programas. A nivel global y a nivel regional hay iniciativas como, por ejemplo, la accesibilidad a materiales educativos en formatos de diseño universal para la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en los sistemas educativos, la formación de los docentes, en la sensibilización de actores claves en lo que significa inclusión. Esa es como la tarea del fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos. La manera de trabajar es en este enfoque de doble vía, donde por un lado se fortalecen las capacidades y las políticas a nivel de política pública, y por otro lado se ejecutan programas concretos donde se demuestra y facilita y se hace la adecuación correspondiente para la inclusión. Es decir, que cuando me refiero a los materiales educativos con formatos de diseño universal para el aprendizaje, por ejemplo, es un ejemplo concreto de este enfoque de doble vía, porque al mismo tiempo se trabaja un programa concreto para producir un material muy concreto, un libro de texto en formato de diseño universal accesible para todas las personas con discapacidad, y por otro lado se trabaja el sistema educativo haciendo capacitaciones, fortalecimiento de lo que significa inclusión, trabajar el diseño universal de aprendizaje. Ese es el enfoque de doble vía. Entonces, ese es el mecanismo de trabajo programáticamente en todas las áreas, en salud, en educación, en protección. También obviamente UNICEF ha impulsado, ha trabajado la ratificación de las convenciones de la niñez y de las personas con discapacidad en los diferentes países en donde trabaja. También ha desarrollado mecanismos a través de memorandos de entendimientos, de cooperación con las diferentes organizaciones de personas con discapacidad para fortalecer ese trabajo, porque solos obviamente no se puede tener un enfoque integral, todos significan todos, ¿no? Entonces, esta inclusión de todos es muy importante para UNICEF, y entonces el trabajo a través de redes y a través del fortalecimiento de esta conversación
con organizaciones que trabajan el mismo objetivo, que es la defensa de los derechos de las personas. Mancomunadamente buscamos soluciones que puedan servir de ejemplo, que puedan ser ampliadas, que puedan ser escaladas. Entonces tenemos varios ejemplos a nivel regional. El año pasado, por ejemplo, dentro del marco de este enorme trabajo de la educación a distancia, hemos trabajado con diferentes organizaciones, con diferentes países, en buscar soluciones que puedan acercar y que puedan llegar hasta los niños con discapacidad y sus familias para la inclusión de los mismos dentro del sistema educativo, por ejemplo. Hay varios buenos ejemplos, hay mucho por hacer todavía, porque hay una historia de gran desafío y de brechas enormes en el acceso y en la garantía de derechos de la niñez con discapacidad todavía en nuestra región. Hay varios problemas en nuestros países, especialmente en materia de integración educativa. Países como el Ecuador, y esto te lo digo como conocedor del tema por haber estado por muchos años vinculado al quehacer laboral en este campo, digo, no se han producido la cantidad suficiente de textos que les permitan a los niños y niñas con discapacidad, en este caso visual, acceder a la educación. Y lo mismo sucede con el sector auditivo y otras discapacidades. No sé si ustedes, por ejemplo, en el caso del Ecuador, cuentan con informes que ayuden a determinar algún mecanismo que apunte a mejorar esta situación, o qué tipo de soluciones habrían que buscar a fin de que se creen los mecanismos necesarios que apunten a, como diríamos, a enrumbar un mejor trabajo en nuestros países en este sentido, mi querida Cintia. Sí, bueno, subrayo la palabra, la gravedad de las brechas que ha acentuado en la situación de pandemia o que ha evidenciado en muchas situaciones esta gravedad, ¿no? Antes de la pandemia, 7 de cada 10 niños fuera de la escuela tenían una discapacidad. Y solo 3 niños con alguna discapacidad de cada 10 en América Latina estaba dentro del sistema escolar. Estar dentro del sistema escolar, solo estar no significa que está incluido. Entonces, los problemas desafiantes de la inclusión fueron bastante complejos antes de la pandemia. Con la pandemia se evidenciaron más estos desafíos y efectivamente algunos mecanismos para la inclusión, como la garantía del acceso a la lectoescritura en los primeros años de escolarización, que es donde está la clave para la inclusión, son los más desafiantes. Un niño sordo, por ejemplo, que nace en una familia oyente, no adquiere la lengua de señas hasta llegar a una comunidad donde aprende, tiene un modelo lingüístico. Entonces hay complejidades que incluyen el trabajo con familias desde la primera infancia. Esa es la primera cosa que quiero resaltar, es que cuando hablamos de educación inclusiva tenemos que pensar la primera infancia y la preparación para la escuela. Entonces, cuando la familia no está preparada para que el niño sea incluido en la escuela, luego nos encontramos en esta situación donde la educación depende de la familia en este sentido, porque cuando hablamos de educación a distancia, el niño está en la familia, está en la casa, no va a la escuela. Entonces, ahí se agrava todavía más esta situación. Asimismo, como usted lo planteó, un niño que está aprendiendo a leer en braille, que está aprendiendo las técnicas necesarias para la inclusión y que está en una familia que no maneja el braille, entonces obviamente es la misma dificultad. Ahora, ¿qué hacer? Esa es una pregunta que tenemos que responderla entre todos. Pero lo bueno
si podemos rescatar es que ahora tenemos más evidencias de la necesidad de la inclusión a través de las diferentes tecnologías. Tenemos mayor interés a nivel de donantes globales para trabajar la tecnología, que la tecnología tenga cada vez más instrumentos accesibles. Pero hay una cosa que nosotros desde UNICEF queremos subrayar, que es la cultura de la inclusión y que es el trabajo que menos se siente y se ve, por así decirlo, de inmediato, porque cuando estamos hablando de los desafíos, no significa solamente tener herramientas para inclusión. Lo más importante es tener las personas claves, como los docentes y las familias inmediatas, que tengan la cultura de la inclusión. ¿Qué quiere decir eso? Que un docente sepa cómo manejar herramientas. Lo que usted acaba de decir, Miguel, que los docentes que no están preparados o los sistemas educativos que no cuentan con la herramienta humana para la inclusión, para hacer seguimiento, para tener tecnología y saber usar la tecnología para llegar a las familias, va a seguir siendo un desafío y no vamos a poder reconstruir mejor. Hay bolsones de buenas experiencias en todos los países de América Latina hay bolsones de trabajo, bolsones, ejemplos de comunidades que están trabajando muy bien, ejemplos concretos que pueden ser escalables. Y lo que tienen en común todos estos ejemplos que son buenas prácticas para la reproducción de estas buenas prácticas, tienen en común docentes capacitados en la inclusión, personas que trabajan y realmente trabajan y llegan hasta los niños y han podido lograr esa transformación a pesar de la situación y que cuentan con las herramientas adecuadas para hacerlo. Si me permite, decía, ¿cuentan ustedes con una base de datos o estadísticas de profesionales capacitados en estas áreas? Ya que por lo menos de lo que tengo información y de las experiencias vividas aquí en Ecuador, falta muchísimo por hacer. Hay muy pocos datos. Entonces, los sistemas educativos, si tenemos experiencias sistematizadas como para compartir de buenas prácticas, de ejemplos de programas que se han hecho durante la pandemia, por ejemplo, no tenemos así un estudio ni una evaluación sistemática que nos digan cuántos docentes realmente están implementando en cada país estos sistemas. Muchos de nuestros países, de los 25 en América Latina y el Caribe, las 25 oficinas, en su gran mayoría tienen políticas educativas. Cuando me refería a esta acción de doble vía, tienen políticas educativas inclusivas. Hay ley de educación inclusiva que dice que transversalmente tienen que ser, que todos los docentes tienen que tener la habilidad de la inclusión, ¿no? Esto no se traduce así por decreto ni por ley en una acción, lastimosamente, eso lo sabemos. Entonces, un trabajo que tiene que ser incansable de las organizaciones y en forma conjunta con todos los que trabajan por los derechos es la capacitación, la formación y el desarrollo de esta competencia de los que trabajan con la niñez. Porque reitero, para que la educación y la escuela sea exitosa para cualquier niño con o sin discapacidad, tiene que haber tenido una primera infancia donde sus máximos potenciales puedan ser adquiridos. Un niño con discapacidad es igual que un niño sin discapacidad en este sentido. Entonces tiene que haber tenido todos los apoyos de salud, de educación, de rehabilitación, de apoyo a los padres en su primera infancia para que el acceso a la escuela y su éxito ahí sea realmente importante y pueda alcanzar el aprendizaje que es el objetivo final de la escuela. En muchos países de nuestra América, la función de los ministerios de educación, en mi concepto, es equivocada en cuanto a currículo se refiere, ya que en la elaboración de los materiales o de las materias
que van a ser impartidas por los docentes, en vez de que la materia se adapte a la necesidad del estudiante con discapacidad, es este quien tiene que adaptarse a ella. Exacto, exacto. Decía al principio que el trabajo mancomunado entre organizaciones que trabajan varios aspectos de la garantía de los derechos es necesaria. Así no se puede hacer. Una sola organización tampoco es todóloga, por más que tenga diferentes tipos de profesionales dentro de la misma, ¿no? Sí o sí tiene que trabajar con los que saben y experimentan y han experimentado por años varias soluciones a diferentes situaciones. En este caso, las organizaciones de las personas con discapacidad que han tenido experiencia vasta de las cuales se pueden aprender. Los sistemas educativos desde los años 60 han desarrollado especialistas en educación especial y hemos transitado desde la segregación de lo que significa educación especial hacia una conciencia más colectiva de la necesidad de trabajar la inclusión y un diseño universal de aprendizaje. Eso no es sencillo porque hay que ir aprendiendo de otros. Como usted dice, no todo el mundo sabe todo, por suerte, o si no, no iba a ser necesaria vivir en una comunidad, en una sociedad. Pero la sociedad inclusiva demanda de la participación y el conocimiento de todos. Es muy clave lo que usted acaba de mencionar sobre un libro de texto y sobre el currículum. UNICEF justamente tiene una iniciativa global que se llama Libros de Textos Accesibles en formato de diseño universal y está desarrollando esto a nivel con socios, editoriales, grandes editoriales a nivel global. Han trabajado durante 5 años ya, hay un protocolo de elaboración de materiales en diseño universal de aprendizaje que contempla varias cosas. Y esto implica un trabajo de que el mismo libro, porque la idea es que el mismo material pueda ser desarrollado eh, con las diferentes adecuaciones y adaptaciones en un solo material, en un solo libro, el mismo libro para todos. Es decir, que el contenido de aprendizaje del libro del primer grado o el manual del primer grado, por ejemplo, para todos en un diseño universal de aprendizaje, obviamente en una versión digitalizada, pueda tener acceso a un modelo lingüístico para las personas sordas, es decir, en un clic tener la capacidad de tener a alguien en lengua de señas que aparezca y te explique las palabras del libro, las actividades del libro y te ayude a leer el libro en lengua de señas y así ir aprendiendo el segundo lenguaje que es la lengua escrita del español, por ejemplo, ¿no? Igual la accesibilidad en su formato completo. Un libro de texto puede ser una herramienta de trabajo de la inclusión, pero necesita absolutamente de la capacitación del docente que va a manejar esta herramienta. Y allí vienen los especialistas de la educación especial histórica y otros especialistas externos a cualquier organización que esté desarrollando el currículum, en este caso a los ministerios de educación, como las editoriales o las casas que publican los materiales. Diferentes países tienen diferentes maneras de producir los materiales educativos, los libros de texto, por ejemplo. Algunos ministerios lo hacen ellos mismos, otros ministerios trabajan ya de manera conjunta para llevar a cabo un material más accesible. En Uruguay tenemos el caso del plan Ceibal, eh, que hace 15 años atrás fue una computadora por niño, el proyecto de una computadora por niño que tiene ha tenido un montón de desafíos durante el año, un montón de los años y un montón de aprendizajes. Y en este momento están trabajando de manera conjunta con diferentes actores para que realmente los materiales lleguen a todos en formatos accesibles para cualquier tipo de inclusión de la discapacidad, de la segunda lengua y del aprendizaje inclusivo, para que un niño con
y sin discapacidad puedan estar usando el mismo material en este caso. No es Bueno, imposible, no es imposible, parece complicado, pero de verdad que los ministerios de educación ya cuentan con especialistas en diferentes áreas de la inclusión y adaptabilidad de diferentes materiales que pueden ser utilizados en un comité de evaluación de los currículums, por ejemplo. en homenaje al tiempo, debemos continuar con otro tema, porque en el campo educativo nos queda muchísimo por tratar. Quisiéramos que nos diga qué está haciendo la UNDIS para las discapacidades. Sí, la UNDIS, que es este sistema con indicadores para la inclusión de personas con discapacidad de Naciones Unidas, es una herramienta donde todas las agencias, UNICEF, PNUD, UNFPA, ONU Mujeres, etcétera, todas las agencias de Naciones Unidas tienen el trabajo mancomunado de caminar hacer el camino de la inclusión. ¿Qué quiere decir eso? No solamente hacer programas para la inclusión de las personas con discapacidad, en nuestro caso de la niñez y adolescencia con discapacidad, pero también al interior de la organización de tener todas las medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a los puestos de trabajo, em, a la accesibilidad física de los edificios para tener reuniones accesibles, a, a todas las herramientas, en este caso virtuales, que tienen que garantizar la conversación con todas las personas con y sin discapacidad indistintamente, y el conocimiento de que cada uno de sus funcionarios tengan la capacidad y la comprensión de lo que implica un trabajo inclusivo y respetuoso de todos los derechos de las personas con y sin discapacidad. Entonces, de una manera consciente, las agencias de Naciones Unidas han ajustado sus políticas de empleo, por ejemplo, sus políticas de accesibilidad de los edificios, y hay sistemáticamente ya desde hace 5 años, muy sistemáticamente cada oficina ha hecho el esfuerzo de inversión en materia de accesibilidad física a los edificios, que implican también herramientas de comunicación con todo tipo de discapacidad y capacitación interna mandatoria de lo que significa conversar sobre los derechos de las personas con discapacidad y el conocimiento de la convención. Entonces, esos son como acciones concretas, y en la comunicación interna y externa contar con todos los indicadores que demuestren la atención a la inclusión de las personas con discapacidad en la información que se reparte, es decir, tener subtitulación, tener lengua de señas, tener diferentes formatos para diferentes lectores, por ejemplo, de cualquier tipo de accesibilidad que se necesite para la comunicación. La pandemia, las guerras, conflictos internos en varios países de la región han generado demasiadas limitaciones económicas a las familias. Vemos niños con y sin discapacidad que tienen que salir a generar recursos en pro del sostenimiento familiar, descuidando su principal obligación, que es la formación, e incluso descuidado el campo de la salud en este caso. ¿Qué está haciendo la UNICEF para la defensa de la protección de los derechos de los niños con y sin discapacidad? Bueno, el primer paso es el trabajo mancomunado con los diferentes estamentos gubernamentales y los estados. Hay varios programas que UNICEF viene implementando con todos los países involucrados en la recepción masiva de la migración. Hay un programa grande de migrantes para la garantía de todos los derechos de todos los niños en los países de acogida, como así lo mencionó usted. Y entonces estos programas que tienen que ver con apoyo psicosocial,
en las escuelas, que se ha transformado ahora en apoyo psicosocial a las familias, desde la protección social, desde la educación, desde la salud, tienen indicadores que deben contemplar la inclusión de la niñez con discapacidad. Hacemos un enfoque integral a los programas y están dirigidos a todas las familias, a todos los migrantes con y sin discapacidad. El trabajo más grande que UNICEF tiene, uno, es de fortalecer la red de organizaciones alrededor de la garantía de estos derechos y trabajar mancomunadamente con los servicios de protección social, de educación y de salud en los países para que se puedan alcanzar a los niños y sus familias. Esto no significa que ya está todo solucionado, que estamos bien encaminados, pero la pandemia ha planteado nuevos desafíos y nuevos desafíos de alcanzar a los beneficiarios de estos programas, es decir, de saber cómo llegar desde diferentes programas hasta el seno de estas familias. Y la complejidad es grande, pero el trabajo del fortalecimiento de las redes es lo que va a garantizar el trabajo conjunto, las respuestas conjuntas, las soluciones conjuntas que se están buscando. Hay mucho por hacer. En educación, por ejemplo, desde la certificación de los estudios y la validación de los estudios en los países de acogida, la adecuación de las evaluaciones y la garantía, inclusive cuando hablamos de protección, es del reconocimiento y la validación de la identidad de los niños, ¿no? La cedulación, la inscripción como ciudadanos, todas estas políticas de acogida son políticas muy grandes y trabajos en los cuales UNICEF está involucrado. Vamos nuevamente, Cintia, al plano personal para terminar esta conversación. ¿Cuál es su reto? Bueno, la meta más grande que nos proponemos desde la institución, que tiene que ver con el desafío de la inclusión, tiene que ver con el trabajo sobre el estigma y la discriminación, ¿no? Si hablamos de inclusión, como dije anteriormente, en este trabajo de doble vía, de trabajar con las políticas educativas y luego con programas concretos que ejemplifiquen qué significa adaptar la adaptación y la adecuación para la inclusión, el ejercicio de esto implica un cambio cultural y un trabajo fuerte contra el estigma y la discriminación de la niñez y de las personas con discapacidad para su inclusión efectiva y para la participación. Mi sueño es que todos estemos sentados alrededor de la mesa participando y honrando el lema que dice nada sobre nosotros sin nosotros. Yo creo que la participación efectiva va a hacer posible una inclusión efectiva. Entonces, ese es el sueño. Cambio cultural, una cultura de inclusión en nuestra región. Esta ha sido la participación de Cintia Brizuela, funcionaria de UNICEF para la región de América Latina y el Caribe. Agradecemos su participación y les esperamos en una próxima oportunidad. Mientras tanto, una feliz jornada de trabajo y hasta la próxima. Inclusión. Participación. Empoderamiento. Ida Riadis CBM. Información. Entrevistas. Noticias para todos y todas. Noticiero inclusivo.